Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 6 de enero, la agenda concentrada, obviamente, en lo que está pasando en Venezuela y con novedades. Al final el cartel de los soles no existe. Ori, ¿qué novedades hay? No era. Al final el cartel de los soles no era, chicos. Nota del diario estadounidense The New York Times. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abandona la idea de que el cartel de los soles sea un grupo real, titula The New York Times. Era, recordemos, una idea absolutamente clave en la narrativa que la administración de Donald Trump construyó desde su primera gestión, incluso para justificar lo que finalmente hemos visto este fin de semana, los bombardeos, el secuestro, pero como para resumirlo en palabras breves, para justificar un cambio de régimen en Venezuela. Se presentó a Nicolás Maduro como jefe de un cartel. Incluso Estados Unidos llegó a catalogar al cartel de los soles como organización terrorista. Hay que decir, Mati, que es una idea, la idea del cartel de los soles, de la que se apropió la derecha acá en este continente, acá en esta región, acá en este país, Argentina, y de la que también se apropiaron muchos medios de comunicación, incluidos portales que no voy a nombrar, pero de acá de la Argentina, que vivieron en los últimos años de notas sobre el cartel de los soles. Bueno, el gobierno argentino de Javier Milei declaró al cartel de los soles como organización terrorista. También alineado sobre la decisión de Estados Unidos. La campaña de José Antonio Kast en Chile, muy concentrada en el cartel de los soles y los supuestos narcos venezolanos que habían tomado Chile. El cartel de los soles entonces no existe, como organización al menos. No existe como tal. Claro. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reescribió de alguna manera la acusación en contra de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Y reconoce, sin decirlo explícitamente, lo que justamente especialistas, no solamente dirigentes políticos del oficialismo, oposición de la derecha y la izquierda, no, especialistas vienen señalando desde hace años. El cartel de los soles no es un cartel, no es una estructura, no es una organización. Es más bien una forma de nombrar una red difusa de corrupción dentro del Estado venezolano ligado al narcotráfico. No es lo mismo. No es lo mismo. Que quede claro. Sin duda. No hay estructura, no hay jerarquía. Claro. Estamos hablando de hechos de corrupción, de sobornos, de actividades que pueden estar vinculadas al narcotráfico, pero hace años que vienen advirtiendo, insisto sobre ese punto, no solamente desde la dirigencia política, sino desde el análisis, el conocimiento, la expertise, diciendo no existe un cartel como tal. Es muy impresionante porque entonces no era el narcotráfico, tampoco era el chavismo o el régimen chavista, porque están todos, salvo Maduro y su esposa, todos continúan. Ahora te voy a contar un par de cosas al respecto. ¿Sí? Entonces, como el propio Trump dijo, era el petróleo. Por supuesto. Por si quedaba alguna duda, ¿no? Pero acá en la Argentina todavía el gobierno argentino, en las últimas horas Patricia Bullrich, insiste en que no hay motivaciones económicas detrás de el ataque a Venezuela. Bueno, ya ahora ni siquiera el cartel de los soles existe como tal. Absolutamente, y lo dice el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, resumido, ¿no? Con otras palabras, sirvió el cartel de los soles para el relato, pero para los tribunales y para la justicia no sirve, no existe. Bueno, justamente hablando de justicia, recordemos que ayer lunes Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York. Esto estaba sucediendo mientras nosotros estábamos acá al aire. Allí se declararon ambos no culpables, not guilty, como dicen en Estados Unidos. Rechazaron los cargos en su contra por narcoterrorismo y conspiración para importar narcos.
narcos, ¿no? Cocaína. Maduro insistió además en que es el presidente constitucional de Venezuela y un prisionero de guerra, ¿no? Instalando, digamos, en su respuesta a la justicia esa figura. Les propongo simplemente como una manera de trasladarnos a la ciudad de Nueva York, de escuchar el testimonio de un periodista de Telemundo que estuvo justamente en la audiencia. Esta audiencia nos ha dejado sorprendidos a todos los que estuvimos allá adentro, que éramos más de 100 personas, incluidos más de 30 periodistas que tuvimos esta oportunidad de ver la presentación de Nicolás Maduro Moros, el exmandatario venezolano, y de su esposa Cilia Flores. Pero de entrada, cuando Nicolás Maduro ingresó, esposado de los pies, sin esposas en las manos, se quedó mirando a todos los presentes, hizo como un escaneo por todo el salón y después dijo Happy New Year 3 veces en inglés, una sonrisa irónica porque lo que haría después nos sorprendería todavía más. Cuando el juez le preguntó si él era Nicolás Maduro Moros, él le dijo: soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, prisionero de guerra, secuestrado en una acción militar por los Estados Unidos y me acojo a los tratados de Ginebra. Eso fue lo que en una primera instancia declaró Nicolás Maduro Moros. El juez le dijo que no tenía. Bueno, y sigue el testimonio, podemos dejar que corra de fondo, pero simplemente ese periodista nos trae esa imagen que tal vez no tuvimos, ese audio, ese video que no tuvimos del momento de la audiencia en la que comparecieron Nicolás Maduro y Cilia Flores, y la introducción de esa figura, ¿no? Soy presidente constitucional y prisionero de guerra, porque ahora, por supuesto, que empieza la batalla judicial. Sí, claro. Mientras Nicolás Maduro comparecía ante la justicia, Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta de Venezuela, juraba como presidenta interina, cosa que también sucedió mientras nosotros estábamos acá en vivo. La designación fue resuelta, recordemos, por el Tribunal Supremo de Justicia el fin de semana pasado. Es una designación respaldada por las Fuerzas Armadas, cosa que no es un detalle menor. Y a todas luces es también una designación que cuenta con cierto grado, con cierta aprobación, con el aval, podríamos decir, de Donald Trump, que advirtió al mismo tiempo consecuencias si no hace lo correcto. De todo esto estuvimos hablando ayer. Delcy Rodríguez asumió respaldada por la mayoría de los poco más de 250 diputados y diputadas que iniciaron al mismo tiempo este lunes una legislatura que se debería extender hasta 2031 en un parlamento claramente dominado por una mayoría chavista aplastante, que es el mismo parlamento, digamos, que fue elegido en los comicios del año pasado. Al mismo tiempo, el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, que es un hombre clave también del armado chavista, de la política, muy cercano a Nicolás Maduro, mantiene la presidencia de la Asamblea. Entonces, claro, por ahora, que es, ahí retomo lo que vos dijiste más temprano, ¿no? Todo cambia, porque por supuesto que todo cambió. Después de unos bombardeos, el secuestro de Nicolás Maduro, las consecuencias que esto va a tener en Venezuela a nivel global, etcétera, por supuesto que todo cambia. Sí, es un cambio de página notable, sí, claro. Pero nada cambia. De alguna manera, por ahora, en apariencia. Vamos a ver, es una historia en desarrollo. Quiero decir, Delcy está al frente del Ejecutivo, se mantienen las Fuerzas Armadas. Queda, por supuesto, bien abierto el interrogante sobre la redistribución de poder en Venezuela. Esta es una pregunta abierta que no está siendo respondida en lo inmediato. Sí, ¿y qué va a pasar con, en definitiva, los negocios de las petroleras estadounidenses en Venezuela si el nuevo gobierno venezolano, por ponerlo en esos términos, garantiza esos negocios o si va a haber tensión? Absolutamente. Y ahí eso definirá también el futuro de Delcy Rodríguez y demás. Ahora, es muy importante esto porque todavía hoy, a pesar del propio reconocimiento de Trump, un sector muy importante de quienes respaldaron la intervención es que había que tirar abajo un régimen dictatorial, ¿no? El régimen chavista, porque en definitiva, o sea, por las razones que sean. Pero siguen todos menos Maduro. Hay muchas preguntas ahí, ¿no? Sí. Sobre todo de qué pasa también en Venezuela, qué pasó. ¿Qué pasó? Sí. ¿No? ¿Qué pasa con los que siguen? Porque entonces no hay ninguna caída de régimen, no hay un cambio de gobierno. Siguen los mismos, el mismo partido, las mismas personas que Maduro había nombrado en esos cargos. Simplemente el ataque y el secuestro de Maduro evidentemente era
o para destrabar algo? Ujú. ¿No? Son preguntas, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Hay gente que ya llegó a conclusiones Sí, claro. y Sí, que certezas. ya hablan de pactos Ya está. y qué sé yo, ni idea. Pero son muchas las preguntas, ¿no? ¿Cómo todo sigue más o menos igual sin Maduro? Claro, que es un cambio de jefe. Claro. ¿Y para qué? ¿La nueva jefa garantiza lo que antes no podía garantizar Maduro? O es la jefa o el jefe es Trump. Antes era claro. Maduro y ahora es Trump. Por eso, ¿no? Muchas preguntas. Absolutamente. Horas más tarde, y tiene que ver con esto, con esos interrogantes que están en la mesa, que está absolutamente vinculado al hecho de que todos los escenarios todavía están en la mesa. Bueno, horas más tarde de la ceremonia de juramentación de Delcy Rodríguez, se vivía un estado general de confusión. No sé si ustedes lo vieron circular en las redes sociales, con sobrevuelo de drones, tiroteos en la cercanía del Palacio de Miraflores. No faltaron los comentarios, obviamente, legítimos también, ¿no? De que dadas las circunstancias, Claro. enseguida muchos se preguntaron si acá no estábamos viendo otra operación, infiltración, enfrentamientos con de colectivos venezolanos, ataques estadounidenses. O sea, se ha dicho De todo, hasta golpe de Estado. hasta golpe de Estado, por supuesto, Claro. que estaba bien entre las hipótesis que se barajaron ayer. Bueno, finalmente no me voy a extender mucho sobre el punto. Se trató de una desinteligencia, aparentemente, una fuerza mandando drones, la otra en tierra que no estaba al tanto y tiros para prevenir un eventual ataque que no estaba sucediendo. No sé si nos habla del reordenamiento, digamos, o la dificultad de articular en estas circunstancias que no dejan de ser excepcionales las fuerzas entre ellas. No sé qué nos dice, pero no está hablando en todo caso de un golpe de Estado o Claro. de un paso siguiente a la actividad que ya venía teniendo, al ataque de Estados Unidos de este fin de semana, ¿sí? A su vez, el ministro del Interior de Venezuela, como para completar un poquito ese panorama de lo que está sucediendo en Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, se mostró en las calles de Caracas, flanqueado por la policía. Tal vez lo podamos escuchar. Una imagen que me parece que trataba de justamente transmitir orden y normalidad. Ahora estamos viendo imágenes de los drones. No sé si tenemos imágenes de Diosdado Cabello Sí, está. que vemos con los policías. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cabello, tomemos en cuenta Diosdado Cabello, que es una de las figuras más poderosas del chavismo, controla la seguridad interna, estamos hablando de fuerzas policiales, de organismos de inteligencia, de buena parte del aparato de vigilancia, es además un engranaje clave en entre la cúpula política y las Fuerzas Armadas. Entonces, mostrando presencia en las calles, ¿sí? Yo estoy trayendo instantáneas, no estoy trayendo hoy ninguna conclusión porque No, está claro. es esa serie de instantáneas que terminará armando una película. Pero por ahora lo que estamos viendo, digamos, son recortes de una realidad post-bombardeo, post-secuestro de Maduro en Venezuela. El mensaje en general es acá las cosas siguen en orden, ¿no? Delcy Rodríguez al frente, Diosdado Cabello en las calles, también diciendo tenemos el control y es de alguna manera business as usual. Sí, pero insisto, no vamos a sacar conclusiones, pero hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas. Está todo demasiado ordenado, muy rápidamente. Las principales figuras del chavismo ya en función en sus nuevos cargos. Delcy Rodríguez como nueva presidenta. Diosdado Cabello es una persona muy importante del gobierno de Venezuela. Y no hay que subestimar también todos estos años en que Sí, el aparato, claro. la relación entre fuerzas policiales, justamente inteligencia, fuerzas Claro. armadas, se fue reforzando, ¿no? Por eso también tanto le costaría a Donald Trump simplemente hacer un cambio de figuritas. Sí, por eso, claro, digo, evidentemente o está conversado o todavía faltan, ¿no? Hay variables ahí flotando en el aire para terminar de ver cómo se reordena esto, pero es muy llamativo, es cada vez más llamativo la forma en la que entraron y secuestraron y se llevaron al presidente de Venezuela y lo rápido que ya el gobierno chavista está en funciones, cada uno en su lugar. No por una cuestión, algunos podrán ver ahí resistencia, fuerza, ¿no? Resiliencia. En las hipótesis posibles,
parece haber ahí algo bastante más conversado de lo que uno podía suponer el sábado cuando vimos todo lo que pasaba, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta el recorrido que tuvo hace no muchos días la propia Delcy Rodríguez, ¿no? Que vos no venís contando, Ori. Claro. ¿No? Que estuvo en Estados Unidos, que también entiendo que tuvo conversaciones con el propio Putin, o sea... ha tenido conversaciones con la gente que mueve un poco la cuestión. Esa es una de las hipótesis. Yo la verdad que no tengo una opinión al respecto. Yo lo que estoy viendo es efectivamente estas instantáneas. Yo coincido en que no conocemos la historia, hay demasiado faltante. Se está apuntando mucho al Delcy Rodríguez como siendo la que traicionó a Nicolás Maduro. No lo digo en esos términos. No, pero te lo digo yo, que circula y con mucho protagonismo la figura que lógicamente pues está asumiendo, digamos, entiendo, la presidencia interina. No sé si el entramado no es más complejo que esto. No sé si es solamente ella traicionando al jefe. No, pero va sumando elementos. Eso, sumado a que a María Corina Machado le pegaron una pintada de novela, le dijeron, no, todo bien, felicitaciones por el Nobel de la Paz, pero no te vas a hacer cargo de esto. Sí. Hay entonces también una decisión del gobierno de Estados Unidos de que siga el chavismo al frente. Por no era supuesto. derribar el régimen y sacar a todos, No. etcétera, ¿no? Bueno, No, hasta pero- incluso las fotos que vimos de Maduro sacándose fotos con todo lo de la DEA, no parecía una persona incómoda. Claro, bueno. Digo, no sí, sé, digo, sí, pero digo, para sumar a esta teoría, digamos, no, digo, de hecho, lo comentamos ayer, lo rápido que se lo extraen, como dice Estados Unidos, Sí. a Maduro Sí, es un de entrar y Venezuela. Es también extraño, es un poco extravagante, Sí. con todo la parafernalia que tiene el régimen bolivariano alrededor. La oposición, mientras tanto, arrodilladísima, arrastrándose, María Corina Machado, Sí, a niveles que no imaginábamos ver jamás en claro, una persona. sin músculo en Venezuela, puertas adentro, pero eso ya lo sabíamos. Tiene cierto poder de convocatoria, pero lo estamos viendo nuevamente. El chavismo concentra mucho poder en todos los aspectos, económicos, políticos, las Fuerzas Armadas, etcétera. Y después esa oposición en el exilio, digamos, estoy hablando de la dirigencia política, que efectivamente quedó absolutamente en un segundo o tercer plano desde un primerísimo momento cuando Donald Trump dijo, y después lo reiteró Marco Rubio, esta persona, María Corina Machado, es estupenda, pero no es la que necesitamos en este momento. Ella está ahora en una especie de gesto que uno podría leer como manotazo de ahogado, haciendo lo que fuera para conseguir la atención de Donald Trump. Le preguntaron en una entrevista si era cierto que ella consideraba la posibilidad de entregar, como si se pudiera de hecho entregar de uno a otro, pero bueno, el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, y ella contestó lo siguiente. Ahí le está preguntando primero, ¿no? En Fox News, el periodista. Well, it hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that. Está contestando en inglés. Todavía no ocurrió, o sea, todavía no le entregué el premio, no se dio todavía. Pero me encantaría poder decírselo personalmente. Nosotros, el pueblo venezolano, ¿no? Porque este es un premio del pueblo venezolano, dijo ella, como, bueno, si ella fuera representante de toda una ciudadanía, ¿no? Queremos entregárselo y compartirlo con él. Es impresionante. Sí. No, a nivel de arrastre. No, y aparte, ¿cómo dialoga con eso que leíamos ayer de... Sí. Bueno, yo pensé en vos. Yo dije, el mejor análisis del día de ayer lo dio Lo hizo Gerardo. claramente Gerardo, porque cuando la vi a ella tratando de acariciar el ego de Donald Trump de semejante manera, sin importar que se humille frente a todos, dije, bueno, ahí está. Todos Bueno. están considerando que el ego es más importante de lo que tal vez se creía. Era una nota de New York Times que citaba una fuente de la Casa Blanca que decía, si ella le hubiese regalado el Nobel a Trump, Washington Post, sí. el Washington Post, ella le hubiese regalado el Nobel a Trump, hoy sería presidenta de Venezuela. Eso es lo que decía la fuente de la Casa Blanca. Ella también dijo, quiero ser muy clara, apenas supe que nos habían otorgado el Premio Nobel de la Paz, se lo dediqué a Trump, porque en este momento supe que lo merecía. Mucha por gente favor. decía que era imposible lograr lo que él acaba de hacer el sábado 3 de enero y yo creo
creo que lo merecía. Bueno, quedó clarísimo. Bueno, historia en desarrollo. En principio me da la sensación, por todos estos elementos que tenemos, más allá de las especulaciones y de la épica que uno le pueda poner a las revoluciones y qué sé yo, y todo ese adorno que hay alrededor de todas estas historias, que acá, salvo Maduro y Corina Machado, ganaron todos. Sí. Tengo la sensación de que todos ganaron un poquito, ¿no? Y cuando eso sucede, se llama negociación, por lo general. Sí, cuando obvio. todos ceden y todos algo ganan, se llama negociación. Salvo Maduro, que está en Cana, en Nueva York, con su esposa, y Corina Machado, a la que le dijeron, dale, poné Bárbaro. tu Nobel de la Paz en un estante y Disfrútalo. y esperá que te llamemos. Sí. El resto parecen todos haber sacado algo de esto. En principio, Trump puede mostrar lo que él quería, ¿no? Entrar, una, entre comillas, captura exitosa, mostrar definitivamente que va por América Latina, ¿no? Nuestro hemisferio, están diciendo desde el Departamento de Estado. Sí. Y el chavismo que se mantiene en el poder también, seguramente con algunas concesiones, con una transición por delante que va a ser muy compleja, pero también con el control del gobierno de Venezuela. Y no lo pierde en manos de la oposición, que era lo que en la previa al ataque se suponía que se venía construyendo ahí con Corina Machado. Claro. Trump, Cana en Nueva York, Corina Machado con el Nobel en su casa y el resto todos más o menos con algo para mostrar, ¿no? Igual, que te quería preguntar con respecto a eso, Ori, porque a ver, por un lado escuché, vamos, está claro que Trump tiene su epicentro de poder en Miami. ¿Cómo le juega esto a Trump con su propio electorado, que ahora tiene base operativa en Miami, y el tema Venezuela y Maduro y Cuba, digamos, bueno, todos esos temas son sensibles, digamos, para su electorado, su propio electorado? Sí, no vi números y estadísticas, pero antes incluso de lo de Venezuela, la promesa de campaña que hizo de dejar de meterse o abrir nuevos escenarios bélicos, obviamente se está estrellando esa narrativa, esa promesa de campaña está generando tensiones, no solamente dentro del Partido Republicano. Bueno, desde ya que los demócratas oficialmente, al menos sobre todo el ala más izquierdista, lo vienen enunciando. Los demócratas son bastante de siga, ¿no? Y después del lado de los republicanos, no están todos de acuerdo, pero Donald Trump concentra todo el poder del partido, entonces ahí bastante alineados. Sí se ha visto la salida de algunos protagonistas del mundo MAGA, que no identificas como del Partido Republicano, sino más bien alineados sobre el Make America Great Again. O sea, el trumpismo puro. El trumpismo puro, y ahí de pura cepa algunos dijeron, che, esto nada que ver con el proyecto que nosotros hemos apoyado. Y que no solo tiene que ver con lo de Venezuela, que Venezuela como frutilla al postre, que tiene que ver con que ya Estados Unidos ha bombardeado, ¿cuántos? 6, 7 países, no hice la cuenta. Sí. Pero digo, alguien que se presenta como pacificador no tiraría bombas cuando se le antoje como lo está haciendo. Entonces sí, esto está... Esa fue además, digamos, fue el sustento de la campaña, digamos, fue un argumento de Donald clave Trump para de la esta campaña. segunda presidencia. Totalmente. No, que él iba a retirarse, que iba a retirar las tropas de Estados Unidos del mundo. Por eso lo que estamos viendo, me parece, es más bien una política de administración de conflictos. Él, en su marketing, dice, va haciendo un listado de los conflictos que supuestamente ha terminado, ¿no? Los acuerdos de paz que habría logrado, pero lo que estamos viendo es un Donald Trump que administra según sus intereses o lo que él cree ser los intereses de seguridad nacional y estadounidense. Justamente hablando de Donald Trump, y para terminar, el juego favorito del presidente estadounidense, ¿a quién le toca ahora? Claro, después de Venezuela. ¿Quién sigue? Bueno, el asesor del presidente Stephen Miller justificó que Estados Unidos se haga con Groenlandia. Ahora están a fondo con Groenlandia también. Ayer hemos hablado, por supuesto, de las amenazas a Colombia, las amenazas a México, las amenazas a Cuba. Todo esto sigue vigente, pero insisten con Groenlandia. Consultado reiteradamente sobre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en Groenlandia, Stephen Miller contestó: vivimos en un mundo donde se puede hablar todo lo que se quiera sobre sutilezas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en el mundo real, que se rige por la fuerza.
que se rige por la fuerza, insistió, que se rige por el poder, que es la ley del más fuerte, que es la ley que viene ordenando la política exterior, ¿no? de Estados Unidos. Previamente a las declaraciones de Miller, su esposa Kathy Miller había publicado un mapa de Groenlandia pintado con los colores de la bandera estadounidense con el mensaje Soon, pronto. Claro. Groenlandia, que recordemos, tiene como una ubicación absolutamente estratégica, pero además tiene minerales, tiene tierras raras, etc. Bueno, hay que decir que las mismas declaraciones que parecían grotescas y casi delirantes unos meses atrás, ahora tienen otro color. Después de los bombardeos a Venezuela, después del secuestro, después de todo lo que estamos viendo, Claro. cada una de esas amenazas está tomando un poco más de cuerpo. De hecho, así lo dijo la primera ministra danesa, porque Groenlandia es un territorio autónomo que depende de Dinamarca. Dijo, uno debería tomar en serio al presidente estadounidense cuando dice que quiere a Groenlandia. También dijo, si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, porque Dinamarca es parte de Unión Europea, OTAN, etcétera, entonces todo se detiene, incluida la OTAN, y por lo tanto la seguridad que se estableció desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bien distinta es la visión de Estados Unidos, que dice, hoy Estados Unidos es la potencia de la OTAN. Para que Estados Unidos pueda efectivamente asegurar o proteger la región ártica, defender los intereses de la OTAN, obviamente Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos. Simplemente una línea para cerrar y decir que venimos hablando desde hace mucho tiempo de cómo Estados Unidos ha perdido hegemonía política, hegemonía económica, que está en una estrategia de repliegue, ¿no? Sobre la región. Pero hay que decir también que no ha perdido poder militar. Entiendo que Estados Unidos ha perdido muchos de los conflictos que ha generado, pero tiene poderío, lo está utilizando. Me parece que no hay que subestimarlo en cuanto a eso de su estrategia expansionista. También decir, y es algo que hemos mencionado ayer, que después de 2 años de ver el derecho internacional pisoteado constantemente en Gaza, nadie se puede sorprender ni por lo que sucedió este fin de semana en Venezuela, ni por lo que podría eventualmente suceder en los próximos meses en cualquier otros lugares del mundo. Trump claramente ha logrado una jugada espectacular, en términos, digo, de espectáculo, Sí, como y le de lo que gusta. él pretendía. Y lo que él pretendía, pero no es todavía jaque mate. Acá estamos en una partida de ajedrez que va a llevar su tiempo. Mientras tanto, en la Argentina hubo protestas ayer en la Embajada de los Estados Unidos. Hacia allá fueron dirigentes y organizaciones de todo tipo, organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, el Frente de Izquierda, las 2 CTA, la UTEP, entre muchas otras organizaciones que marcharon desde Plaza Italia, en el barrio de Palermo, cerca de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, hasta la Embajada para repudiar el ataque a Venezuela con la clásica bandera de Estados Unidos prendida a fuego. No fue el único lugar, obviamente. Ayer también hubo protestas en múltiples países. En Brasil también hubo una muy importante. Bajo la consigna fuera Estados Unidos de América Latina o fuera Yankees de América Latina. Las viejas consignas, ¿no? También un poco. Claro. Yankee go home. Yankees Sí. go home. Y bueno, Sí. mirá, literalmente, Yankees go home. Yankee go home. De Sí. la bandera del Partido Comunista. Es como un loop, ¿no? Sí, Y bueno. da la sensación que siempre volvemos al mismo lugar. Pero es que los argumentos de Estados Unidos para avanzar nuevamente sobre América Latina Son los mismos. Son los mismos. Imagínate que estamos hablando de la doctrina Monroe. Sí, ahora lo único nuevo es que le dice Donroe, porque Sí, a él le sí. gusta que Donald todo Trump. sea Sí. Donald. Como Pero Donald, ¿sabes? las imágenes de estuvo difundiendo más el Departamento de Estado, ¿no? De Trump con un garrote pisando toda Sí, América Latina. sí, sí. Entonces vos ves eso, y claro, ¿cómo no vas a decir Yankees go home? Da ganas de que suene Silvio Rodríguez de fondo, Ese. ¿no? Y calzarse el morral. poner su Y morral de sí, ya lana fue. y salir a leer Ya vamos. las venas abiertas de América Latina Sí, sí. en un viaje por el norte del país. Obviamente, ¿por qué? Porque las razones por las que Estados Unidos hace esto son las mismas de siempre. Los que ven acá, como Patricia Bullrich, y ahora un rato la vamos a escuchar, o el gobierno argentino, motivaciones de X, ¿no? Derechos humanos, repúblicas, instituciones y bla. Simplemente no es que no quieran, sino que prefieren no observar que lo que acá se discute es qué va a pasar con los recursos naturales, especialmente el petróleo de Venezuela,
y hacia la embajada de Estados Unidos fueron, al menos acá. Es también importante que suceda en la Argentina, más allá de las reacciones en la calle o las movilizaciones, porque somos definitivamente hoy, con Milei en la presidencia, el país más cipayo de Estados Unidos que hay posiblemente Bien. en el mundo. Vos fuiste Ahí- elegante con Sí, sí. Por un momento se me cruzó el chupaculos, pero Sí, No queda bien. no lo voy a decir porque estoy al aire en muy una bien, radio. Está muy bien, Entonces- no queda bien. mejor decir cipayo. Bien. Pero debemos ser en la carrera de cipallismos. Hoy, con el gobierno de Milei, estamos ahí, Ponele que Israel, pero Israel es un socio. ¿no? Sí, Es un está socio. más a la altura, claro. Es como dos grandotes a la altura. El nuestro es el fan, el más fan es el nuestro. Entonces Bueno, también no- es importante qué reacción hay en la Argentina frente a lo que es una avanzada de Estados Unidos, también en nuestro país. Acá se vio de otra manera, sin secuestros, sin bombardeos y sin portaaviones en las costas, pero con la intervención del Tesoro de los Estados Unidos y el tío Scott Bessent en plena campaña, básicamente para meterle un respirador artificial al gobierno que llegue bien a la elección y que sobreviva, ¿no? Perdón, querías decir algo. No, está bien, no. Está. Bueno, escuchemos algunos testimonios. Ayer habló Juan Grabois, Ya lo dijo. que criticó la intervención estadounidense en Venezuela. Dijo que es un acto de terrorismo de Estado, dijo, a ver. Bueno, es un acto de terrorismo de Estado, ¿no? Un crimen contra todo el derecho internacional, un cambio radical en las reglas del juego de la geopolítica, desde luego una masacre, un secuestro y una ofensa a todos los pueblos latinoamericanos, con independencia de la ideología de cada uno de nosotros, y que tiene una explicación muy clara, que es la dominación territorial y el saqueo de los recursos naturales. ¿Qué rol juega Argentina con Milei en todo esto? ¿Cómo viste su actitud? Y Trump ha comprado barato al gobierno argentino y se ha conseguido un aliado geopolítico a costa de la degradación de nuestro país a una semicolonia que rompe su posición histórica de defensa de la soberanía de los pueblos, de la Carta de las Naciones Unidas, del principio de no intervención, de creador de la doctrina Drago, precisamente en un conflicto con Venezuela. Es una ofensa a la tradición de un pueblo que además tiene el 25% de su territorio usurpado por una potencia de la OTAN. Bien, ahí estaba ayer Juan Grabois en diálogo con Lula para el móvil del Destape. Después tuvo otros encontronazos, Grabois, Sí. en otros canales de televisión. Sí, sí. Lo salió a cruzar Milei Sí. por las palabrotas que usaba. No me digas que se escandalizó. Grabois. Se escandalizó. Se ve que le pareció. Javo. Sí, No que- te lo puedo creer. Claro, imagínate. Le pareció mucho. Bueno. Bueno, también ayer en la marcha, otra de las dirigentes presentes, Miriam Bregman, destacó que esta avanzada imperialista es inaceptable. A ver. Estamos hoy movilizándonos por la invasión de Estados Unidos en Venezuela. Para nosotros es una obligación. Piensen que Argentina tiene una ocupación colonial en Malvinas. Así que un rechazo que tiene que ser continental, que tiene que ser mundial. En nuestro caso, la obligación es doble. También yo soy miembro del PTS en el Frente de Izquierda y con nuestra corriente internacional, corriente Revolución Permanente, estamos realizando actos en distintas ciudades de Francia, en distintas ciudades del Estado español, en México, en Estados Unidos, en Brasil. Es decir, creemos que hay que construir una jornada internacional de lucha con un paro que abarque a todo el continente. Y tenemos compañía, porque Trump está siendo muy cuestionado en Estados Unidos. El movimiento No Kings, los jóvenes que se han rebelado contra la política de Estados Unidos de apoyar el genocidio al pueblo palestino, tienen que ser nuestros aliados para que toda la región se levante y frenemos esta avanzada imperialista de Trump, que es inaceptable, con la Armada, con la CIA, que nos hace acordar aquel... Bien, ahí está septiembre Miriam Bregman caminando ya ahí en ese momento hacia la Embajada de Estados Unidos. Fue una organización, una convocatoria de varias organizaciones. Vos marcabas, Gaby, que estaban todos juntos ahí, ¿no? Sí, era porque justo la estamos viendo, la imagen de Miriam Bregman, atrás está Victoria Montenegro y después cuando la imagen va ampliándose hay dirigentes de diferentes agrupaciones muy distintas y disímiles unas de otras y de distintos partidos políticos, ¿no? Eso es interesante ver. Sí.
es cierto. Y no suele pasar, digamos. De la izquierda, ¿no? O sea, Pero del centro para la del izquierda. universo, Claro. claro. Sí, del Un universo muy marcado, pero sí de distintas organizaciones que por lo Sí. general no conviven. Exactamente. Pero bueno, ahí estaban, ¿no? La verdad es que también estamos en un momento, tengo la sensación de impotencia, ¿no? En la conversación, pero también en la imaginación, ¿no? Sí. De qué es posible hacer para que Estados Unidos no simplemente pueda y ya, ¿no? Claro. Este tipo de cosas. Impotencia de los organismos internacionales, Totalmente. de los reflejos que puedan tener y la coordinación que puedan tener los países de la región. Hubo ayer un comunicado de varios países, Brasil, México, Colombia, Uruguay, se sumó España, Chile, qué sé yo. Pero es un comunicado que lo lees y decís, bueno, listo, es un comunicado que había que hacer. Sí. Sí. Lo que pasó ayer en la ONU, son como cosas que decís, bueno, no pasa nada. Y ya nadie espera otra cosa, Ya ya nadie- nadie espera claro. que pase nada en la ONU porque es justamente lo que dice Ori. No pudieron ni siquiera avanzar con un genocidio filmado en vivo y en directo. claro. Entonces, ¿qué puede pasar? O sea, se quedan con Groenlandia. ¿Y qué va a pasar con un país de la Unión Europea como Dinamarca? Sí. ¿Qué hace Europa frente a eso? Bueno, la sensación es que pueden avanzar y pueden hacer Y muy cualquier cosa. tibia, por ejemplo, solo para, no es exactamente el punto, pero por ejemplo, la Unión Europea, Tal cual. qué tibieza. Tibiecito, ¿no? Tibiecito. Qué tibieza. ¿Y sabes por qué? Porque necesitamos en Europa de la defensa estadounidense, que nos guste o no, todavía somos muy dependientes de Estados Unidos y de Washington. Los asuntos abiertos, por ejemplo, en materia económica, comercial, no está resuelto. Está todavía, obviamente, el conflicto en Ucrania. Por todos esos motivos, la Unión Europea no puede sacar un comunicado que... Claro. Yo creo de verdad que la Unión Europea estuvo habitada en algún momento en su construcción y desarrollo por ciertos valores, un anhelo, con fracasos, con todo lo que quieras, pero de cierta idea de democracia, de cierta idea. ¿Puede una comunidad de países sentirse atravesada, no ser perfecta, pero sentirse movida por esos conceptos? ¿Dónde quedaron esos valores, esos compromisos? Y entonces en ese contexto todo el mundo está mirando su pequeña ecuación, ¿no? No, y eso lo ha entendido perfectamente Trump también. Y entonces avanza. Pero ¿no? claro. Sí, pero hay algo de eso de la que vos decías, Mati, de la falta de imaginación, que me parece que ayer quedó muy patente, porque estuvimos toda la mañana, digo, todos los que estamos más o menos en contra de lo que hizo Trump, digamos. sí. Estuvimos toda la mañana hablando del derecho internacional y medio como esperando que los organismos de los que nosotros no esperamos nada. Claro. ¿Quién de nosotros espera algo de la ONU? No, nadie. Y Nadie. quedamos como en un lugar que me llevó un déjà vu con lo que pasa acá con Milei. Sí, que sí. quedas defendiendo organismos, instituciones en las que no crees y que no crees que sirvan, pero por el solo hecho de contraponerte a lo que hace el otro. Sí, es medio es un contrasentido o una contradicción, si se quiere. No, ¿no? lo que pasa es que al mismo tiempo uno tiene que esperar que, en definitiva, el ordenamiento de las relaciones entre los países rija la ley y no quién es más grandote y quién tiene más fuerza. Porque si no, ahí Por ya supuesto. está, listo. Bueno, nos entregamos. Ahora, lo que sí es interesante marcar, que lo decía Ori, es que algunos se encontraron ahora con que el derecho internacional se lo pasan por las pelotas. Claro. Hace Claro. 2 años que acá, por lo menos, Ori, todas las tardes, viene contando lo que es un genocidio en vivo y en directo en Gaza, que lo agarrás el celular y lo scrolleás y ves la masacre permanente. Y ahí el derecho internacional, ¿dónde estaba? Sí, ni Bueno, siquiera eso. O sea, ¿cuándo fue la primera sanción de la ONU a Israel? ¿Hace 20 años? Claro. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué Sí, pasó? Sí, porque además son escenarios que se fueron construyendo en el tiempo. La necesidad de reformar el sistema de gobernanza global no es un tema de hoy. No, claro. Hace claro. muchos años que se viene hablando de la necesidad de ponerle fin a ese sistema en que 5 gordos se sientan en una mesa con un derecho a veto e impiden cualquier resolución Claro. que pueda ponerle un freno a los mayores conflictos que hemos visto de este siglo. Ayer la escuchaba María Laura Carpineta que decía algo, un dato que a mí me llamó la atención, que ni siquiera se puso a consideración una declaración conjunta de la ONU. Claro. Digamos, Porque sabían que no iba a pasar claro, nada. como saben que Estados Unidos tiene poder de veto y que si lo huevo Claro. lo va a vetar, ni Ya siquiera ni se gastan, hubo ni una se- presentación de un país diciendo es feo lo que hizo Estados Unidos. Claro. Ni siquiera hubo eso. No, está en crisis, posiblemente ya completamente roto, el orden
post Segunda Guerra Mundial, Tal cual. con las instituciones o los organismos que nacieron luego de eso. Y el tema es hacia dónde vamos. Hay un nuevo ordenamiento, claramente. Estados Unidos ha decidido que América le pertenece, que América Latina le pertenece, que todo lo que hay ahí es de ellos. ¿Cómo se reparte el resto también? Porque esa es una dinámica que también le sirve a Putin en Rusia. Por supuesto. A China también en su zona de influencia. Entonces ahí definitivamente un reglamento. El tema es que en el medio estamos nosotros, ¿no? Con cada uno con su gobierno. Sí, en manos de narcisistas mesiánicos Sí. que hacen lo que quieren. No, pero además cada uno, según el país que habite, en gobiernos que respetan más o menos su propia soberanía. Sí. El nuestro ya ha entregado completamente todo, ¿no? Sí. Tenemos de vecino a Lula que dice, bueno, todo bien, pero acá al menos, acá adentro no te lo voy a permitir. Lo intentó. Totalmente. Lo intentó con los aranceles para la reducción de pena de Bolsonaro, se metía directamente en la política local. Hubo ahí un dirigente, un presidente, que respetó su país, que respetó su bandera, que respetó su soberanía y se puso enfrente y logró su objetivo, que es ponerlo al otro a negociar. Entonces, ya medio que depende de la voluntad de nuestros presidentes para determinar o para, en definitiva, que el desenlace sea más o menos entrega a Estados Unidos o a quien sea, ¿no? En este contexto que estás describiendo muy bien, me sorprende, esto ya es un comentario que corre por mi cuenta, pero que algunos individuos ciudadanos, ¿no? De a pie se pongan por momentos la camiseta de los todopoderosos que claramente no tienen otros intereses que los propios y los de ellos. No, claro, sí. ¿Se entiende mi punto acá? Sí. Como a veces, en lugar de pensar en los desafíos, padecimientos de otros ciudadanos de a pie, de otros países, otros lugares del mundo, yo veo a gente que a veces está como muy comprometida con defender un libreto que a ellos mismos les pone en un lugar de desprecio, que van por algunos y mañana vendrán por vos. Sí, coincido. Y además eso creo que trasciende fronteras ideológicas también, ¿no? Exacto. Hay mucha hipocresía. Y además, el caso de Venezuela es muy particular. El caso de Venezuela es como el sumum de las posiciones de confirmación de sesgo ideológico. Sí. ¿No? Entonces, es como ya es lo que pasa en Venezuela es un reflejo. Te ubica de un lado o del otro según lo que más o menos históricamente son tus valores y tu ideología, ¿no? Sin estar tal vez a veces demasiado atento a, en definitiva, los hechos que ha pasado, cómo han algunas cosas que han cambiado, etcétera, ¿no? Es como el caso más extremo de cómo funciona la confirmación del sesgo ideológico, que es no importa qué haya pasado, vos te ubicás en el lugar de cómo pensás y desde ahí opinás inmediatamente sin importar los hechos. Es algo que nos pasa a todos, Por supuesto. No lo describo como a alguien a quien no le pasa. Nos pasa a todos, porque hoy está dada así la discusión política, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Amigos, vamos a cerrar acá el resumen imposible. Nos van a quedar para después muchas otras noticias, todo muy concentrado en Venezuela, pero atención porque la inflación en diciembre habría terminado por arriba del 2,5% y porque este mes debuta la nueva medición de inflación del INDEC. Hay diputados de la oposición que ya presentaron un recurso judicial contra el DNU de la CIDE. Y atención a lo que está pasando con el programa de cardiopatías congénitas, que vaciaron el programa, clave para miles de bebés, pero hoy salió el gobierno a negar que eso haya sido cierto o que esté pasando algo similar a lo que denuncian desde la oposición. Así que de esos temas nos vamos a ocupar en el transcurso de la tarde. Pero hasta ahí el resumen imposible de hoy. Y aparece el QR como siempre, luego del resumen, para que vos puedas seguir el Destape en todas las plataformas. Tenés que escanear el QR, hacer clic en el botón que te aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Y ese es el consejo, claramente, que tengas el Destape en tu celular todo el día y que te puedas informar de todo. Maldita suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.